Bien, hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Valdés, instructor y programador de software. Hoy quiero mostrarles cómo crear una conexión a una base de datos Access a través de Visual Studio.net, en este caso Visual Basic 2008. Primero que voy a hacer es mostrar la base de datos con la cual vamos a trabajar. Es una base de datos que yo la llamé acá hospital. Luego tiene las siguientes tablas: médicos y pacientes. La relación que planteamos en esta tabla es simplemente que un médico puede tener varios pacientes. Sí, eso en la vida real es así. Un médico puede tener varios pacientes. Pero bueno, pasemos a lo importante. Vamos a darle acá no. Sea acá en Visual Studio 2008, vamos a darle File, New Project, crear un nuevo proyecto, aplicación de Windows. Lo voy a llamar Proyecto Hospital. Ok. Y lo primero que voy a hacer es esto. Voy a grabar inmediatamente el proyecto. Aquí está Proyecto Hospital, la carpeta Project de Visual Studio 2008. Vamos a dar guardar. Como podemos ver acá en documentos Visual Studio 2008, en la carpeta Projects, ya se me creó la carpeta Proyecto Hospital. Y lo primero que voy a hacer es copiar mi base de datos a la carpeta debug del proyecto. ¿Esto con qué objetivo? Por si queremos llevar el proyecto, la carpeta, a cualquier otro lugar, podamos cortarlo, copiarlo y pegarlo y sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, cerramos acá un momento. Listo, ¿qué vamos a hacer? Antes que nada, para empezar toca tener claros algunos temas acerca de dataset, que son dataset, binding source, table adapter, que es un string de conexión, que es el command text, que son los data reader y los data grid view. Bueno, esos son temas que ustedes van a tener que consultar y documentarse en un momento. Pero pues antes de empezar es mejor que tengan esto bien claro. Listo. ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero que cuando yo quiero mostrar los datos para este ejercicio, quiero mostrar los datos en una grilla, en un data grid view. Como ven acá, tenemos el componente data grid view. Yo lo que quiero hacer es mostrar los datos acá en este data grid view. ¿Sí? Lo primero que voy a agregarle acá un label aquí para que me muestre simplemente un título que diga datos en data grid view. Copiar en mayúscula, data grid view, datos. Listo. Simplemente a manera de título para que me muestre, me quede un poco mejor o más agradable a la vista. Datos en data grid view. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es acá en View, en la opción View, menú View, explorar de servidores o Server Explorer. Cuando leemos en Server Explorer nos va a aparecer esto. Nos van a aparecer todas las conexiones que se han creado. Para este caso tenemos muchas conexiones de proyectos anteriores que han trabajado. Voy a borrar esta hospital para volverla a crear. Borrar. Acá podemos borrar o podemos agregar una nueva conexión. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar clic derecho acá en Data Connection. Vamos a agregar conexión. Acá nos va a aparecer esta ventana. Podemos seleccionar nuestro proveedor de base de datos. En este caso, nuestro proveedor de base de datos va a ser Access. Microsoft Access. También tenemos otros proveedores como ODBC, SQL si vamos a trabajar con una base de datos SQL Server, ODBC si vamos a trabajar con bases de datos MySQL, Oracle,
Cualquier otra que no sea Access ni SQL Server. SQL Server, SQL Server Compact, que es para dispositivos móviles, el gestor de base de datos para dispositivos móviles, o un archivo de base de datos SQL Server. Nosotros vamos a trabajar es con bases de datos Access, entonces seleccionamos proveedor de base de datos Access. Acá podemos seleccionar si mantener por defecto siempre esta selección, vamos a darlo así. Ok, acá en Browse vamos a seleccionar la base de datos. Para eso nos dirigimos a Documents, Visual Studio 2008, Projects, vamos a la carpeta del proyecto, Proyecto Hospital, por eso fue que lo creamos, lo guardamos, Proyecto Hospital, y vamos a la ruta donde dejamos el proyecto, que fue en Debug Hospital. Seleccionamos la carpeta, la base de datos, probamos la conexión exitosa, ok, y ok. Como pueden ver, acá él nos crea ya la conexión con la base de datos. Acá podemos ver las tablas, vistas si tenemos vistas, procedimientos almacenados, funciones. Bueno, y como pueden ver, aparece con un símbolo de un enchufe. Si estuviera si no estuviera bien la conexión, o no digamos bien, si estuviera deshabilitada la conexión, pues nos aparecería la X, pero simplemente para habilitarla, simplemente clic derecho y refrescar. No es más lo que hay que hacer. Bien, listo. Hasta ese momento creamos la conexión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero mostrar, como les decía, los datos de, por ejemplo, los datos de la tabla médicos que tengo en mi base de datos. Miremosla acá. Aquí tenemos la base de datos. Proyecto Hospital, Proyecto BIM, Debug. ¿Y qué quiero hacer yo? Yo quiero mostrar el contenido de esta tabla, de la tabla de médicos, en ese Data Grid View. ¿Para eso qué voy a hacer? Simple. Lo primero que tengo que hacer es agregar un dataset. Acá New Item. Recordemos que los datasets aparecieron en desde Visual Studio 2003. Los datasets fueron una gran revolución en cuanto a la forma de conectarse con bases de datos. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de Visual Studio 2003, en Visual Studio 6, para no conectarse a una base de datos y obtener datos de la base de datos, uno tenía que estar siempre conectado. Cuando aparecieron los datasets, ¿qué hicieron? Los datasets simplemente se conectan a la base de datos, extraen los datos, los guardan en el dataset y me puedo desconectar de la base de datos. Y sigo trabajando son con los datos que quedaron guardados en el dataset. Eso fue en realidad un boom en la programación. Bueno, vamos a agregar el dataset. Voy acá a data, mira, acá está dataset, y le voy a poner un nombre. Siempre voy a empezar con la letra DS y el nombre del dataset. Voy a crear DS médicos. ¿Por qué? Porque ese dataset va a ser para la tabla médicos. Voy a agregar y él inmediatamente me crea el dataset. Miren, acá en el proyecto me creó el dataset. Vean, le voy a dar doble clic y me lo pego. Ahora lo que tengo que hacer es agregar la tabla médicos. ¿De dónde lo voy a agregar? Pues del explorador de servidores, en nuestra conexión. Vean, tablas médicos. Como voy a trabajar este dataset para la tabla médicos, entonces voy a arrastrarlo, clic sostenido, y lo arrastro al dataset. Importante acá, esto es muy importante. Él acá lo que me pregunta es que si deseo agregar la base de datos al proyecto, o sea que si quiero agregarla acá. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar no. Muy importante, aquí le vamos a dar no. Al momento de yo arrastrar la tabla al dataset y me sale este mensaje de que si deseo agregar la base de datos al proyecto, le vamos a dar no. ¿Por qué es importante darle no? Porque si le damos que sí, él primero nos crea otra base de datos acá al proyecto, nos agrega la base de datos acá al proyecto. ¿Y qué va a pasar?
lo que va a pasar es que cuando yo agregue datos a la base de datos desde mi aplicación de .NET, él primero agrega los datos, pero luego por arte de magia, él va a borrar los datos que hayamos guardado. Por eso es importante que le demos acá no. ¿Listo? Como ven, en el dataset me creó una especie de tabla. Aquí tengo la tabla médico con los campos: cédula del médico, nombre, edad, teléfono del médico. Si me paro acá sobre médicos tabla de adapter, acá podemos ver el string de conexión. Mire, el nombre del string de conexión, el proveedor de base de datos, el connection string. Acá podemos ver el command text. ¿Ven? Command text me contiene la sentencia SQL para sacar los datos de la base de datos, etcétera, etcétera. Al momento de yo arrastrar y soltar la tabla, él me creó también este archivo de configuración, app.config. app.config es un archivo de configuración. Veamos qué tiene acá. Acá lo importante es esto, el string de conexión. Acá lo tenemos. String de conexión, el nombre del string de conexión, acá está, hospital conexión string. Yo le puedo cambiar el nombre si quiero, pero pues dejémoslo como por defecto lo deja. Tenemos acá el string de conexión, que el string de conexión que contiene mi proveedor de base de datos, en este caso Access, versión 12.0, que es la versión del Office 2007, perdón. El origen de datos, o sea, donde se encuentra la base de datos, es en el directorio bin, la carpeta debug, y el archivo hospital.accdb. Muy importante, mire, muy importante. Este pedazo, este sector del origen de datos hasta debug, lo vamos a copiar y lo vamos a poner aparte en un blog de notas, puede ser cualquier lugar. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante. Listo, hasta este momento que he hecho, simplemente creo un nuevo proyecto. Quiero mostrar en Data Grid View los datos de la tabla médico de una base de datos. Creé un dataset, agregué una tabla al dataset para trabajar con esa tabla, y en consecuencia me creó un archivo de configuración del proyecto. Muy importante esto, dejarlo quieto por ahora. Listo, pero hasta el momento no he hecho nada. Si ejecutamos, como podemos ver en el Data Grid View, no nos va a aparecer ningún dato de la base de datos. Todavía no nos va a aparecer nada. ¿Sí? Que en realidad todavía no hemos enlazado el Data Grid View al dataset. Y eso es lo que vamos a hacer. Me voy a ubicar sobre el Data Grid View. Voy a dar acá clic sobre la pestaña, la flecha. Y acá donde dice seleccionar origen de datos, voy a seleccionar mi origen de datos. ¿Cuál origen de datos? El que acabé de crear, que es el dataset. Médicos con su tabla, médicos. Me ubico sobre la pestaña acá en el más. Proyectos de datos, origen de datos, datasets. Y vean, acá me aparece la tabla médicos. La selecciono. Inmediatamente me muestra en el Data Grid View los datos, acá las columnas, que son las mismas que tengo en la tabla. Como pueden ver, acá en la tabla tengo cédula del médico, nombre del médico, edad, teléfono del médico. Acá igualmente, cédula, nombre, edad, teléfono. Pero si yo no quiero mostrar CCMED, NONMED, edad, TENMED, yo lo puedo modificar. Acá editar columnas. Acá las tenemos las columnas. Digamos que acá en CCMED yo no quiero que aparezca así, sino que quiero que me aparezca cédula. Entonces me ubico en el header text, o sea, en el texto de encabezado. Cédula. Acá en NONMED yo quiero que me quede nombre, edad, teléfono, y acá en vez de TENMED, teléfono.
Listo, ok. También que me permite los Data Grid View, agregar más columnas de ser necesario. Acá yo tengo mis columnas, yo puedo agregarle otra columna, de qué tipo, si un botón, un checkbox, un combo box, una imagen, bueno, etc. Por ahora no lo vamos a ver. Listo, él al momento de hacer esa conexión, de yo seleccionar el origen de datos, él me creó inmediatamente acá el dataset, que es este mismo, dataset médicos, me creó el binding source y el table adapter, que son el binding source, hace una especie de puente, y el table adapter, pues es el que me contiene todas las consultas, todo lo relacionado con el origen de datos. Bueno, con eso aparentemente debería funcionar. Ejecutémoslo. Y él me genera este error. Ya vamos a ver por qué el error. Me dice Microsoft Access. Bueno, es algo totalmente aparte. Quiero informarles una cosa. Al momento de uno seleccionar el origen de datos acá en seleccionar origen de datos proyectos, al momento de yo hacer esto, él me creó este código en el load del formulario. Esto lo que hace es llenarme el adaptador ¿con qué? Con el dataset, con los datos que ya saqué. Listo, pero ¿qué pasa? Esto le sirve de tips para todos. Si usted está trabajando en un sistema operativo de 64 bits, como es mi caso, solamente en estos casos, cuando se trabaja uno en sistema operativo de 64 bits, como en este caso que yo tengo Windows 7 Ultimate de 64 bits, o sea, para procesadores de doble núcleo, yo tengo que cambiar en esta opción. Vamos a darle clic sobre el proyecto, las propiedades del proyecto, acá en configuración, en compilación, y acá al momento de compilar yo le voy a decir que me crea una aplicación es para procesadores de un núcleo, para el sistema operativo de 32 bits o x86, ok. Pero bueno, esto que estoy haciendo solamente lo tienen que hacer es si ustedes están trabajando sobre un sistema operativo de 64 bits, como es mi caso. Si están trabajando sobre Windows XP 32 bits o Windows 7 32 bits o Vista 32 bits, esto ese error no les va a aparecer y no tienen que hacer esto. Voy a grabar, listo. Volvamos otra vez acá. Voy a volver a ejecutar. Como ven, me aparece el Data Grid View, me aparece acá cédula, nombre, edad, teléfono, pero no me aparecen los datos. Y mire, yo lo tengo acá con datos. ¿Qué pasa? Pues vamos a ir al archivo de configuración. Y el problema radica en que él no encuentra la base de datos. Aunque acá me aparece el directorio y todo eso, él no da con la base de datos. ¿Qué voy a hacer? Como yo ingresé la base de datos a la carpeta debug del proyecto, para acceder a los archivos que están en esa carpeta yo simplemente tengo que colocar // y el nombre del archivo, en este caso la base de datos. Listo, con eso ya me debería funcionar. Ejecutemos nuevamente. Y pues todavía no me aparece. ¿Por qué no me aparece? A ver, revisemos aquí qué pasó. Ah, ya sé. Es que acá le borré sin querer. Data source igual, esto. ¿Se acuerda cuando copiamos esto? Esto. Sin querer le borré acá data source igual. Esto tiene que quedar así. Data source igual. Y ahí sí, punto, / hospital, punto accdb. Listo, ahora sí ejecutemos. Y como pueden ver, ya me aparecen los datos en el Data Grid View. Entonces, el Data Grid View es una grilla donde me muestra en forma de filas y columnas
los datos. Un dataset pueden representarlo gráficamente como un data grid view, como si fuera un data grid view, donde me aparecen los datos en filas y columnas, en donde la primera fila va a tener como índice 0, la segunda fila va a tener como índice 1, la tercera 2 y así sucesivamente. Sí, los índices va a ser para acceder más adelante a los datos. Cerremos acá y listo.